Buenas noches, soy Percio Salvatierra, esta es la edición de los viernes de Libertad Bajo Palabra. Vamos a hacer un comentario de las principales incidencias políticas sucedidas esta semana en el país y en el mundo. No puede ser de otra forma. En nuestro país se han suscitado varios acontecimientos que han sufrido la manipulación y la tergiversación de los bandos que están empecinados en ejercer el poder, ¿no?, en nuestro territorio nacional, sin tener francamente ninguna competencia para tales pretensiones, tanto desde el lado de la izquierda como del lado de la derecha. Desde hace tiempo vengo haciendo hincapié en que ello no debe ser un fundamento para la anarquía o para el apoliticismo, sino más bien un llamamiento a la acción de los ciudadanos que puedan sentirse comprometidos con un ejercicio político directo, ¿no? Porque si no, se acaba la democracia y francamente se auspiciaría un gobierno dictatorial concreto y contundente, ¿no? Independientemente de la ideología que pudiese profesar, es a lo que nos estamos encaminando. Entonces, esta semana se han dado, ¿no?, sucesos como el de los periodistas y los ronderos, y que han sufrido, como ya comentaba, todo tipo de manipulaciones. Por otro lado, en el mundo, y esto es importante, el premier Johnson ha dimitido de su cargo en su partido, por lo que se entiende que en el curso de los meses siguientes va a tener que dejar también Downing Street, ¿no? Va a tener que dejar el premierato inglés. Eso tiene connotaciones importantes para Europa, y siguiendo esta tónica de altos mandatarios de países extranjeros, se ha dado el magnicidio, ¿no?, el homicidio del ex premier Abe en Japón. Entonces vamos a comentar todas estas ocurrencias de esta semana con nuestro colaborador habitual, el doctor en ciencias políticas, Fausto Mercado, a quien le damos la bienvenida una noche más. Adelante, Fausto, bienvenido. ¿Qué tal, Percy? ¿Cómo estás? A todo el público de Radio Miraflores, un saludo. Mira, acabas de tocar, como dicen, el dedo en la llaga, ¿no? Has hablado del ambiente político nacional y del ambiente político internacional, ¿no? En esa geopolítica, geoeconomía, geotecnología, ¿no?, que forma parte de este abanico, ¿no? Y a eso, a lo mejor habría que agregarle también el asesinato del premier japonés, ¿no? Del ex premier japonés, ¿no? Obvio, sí. ¿No? Sí, obvio, lo dije. Realmente un país con tanta cultura, con tanta tradición, con tanto ordenamiento como es el país japonés, y también con tanto sufrimiento y con tantos desmanes provocados por el hombre, y en este caso también por la naturaleza, un país que se ha sabido llevar, ¿no? Y bueno, ahora con esta muerte o este asesinato, ¿no?, del premier, realmente como que nos pone la barba en arremojo, ¿no? Ellos en ese país oriental también se cuecen habas, ¿no? Realmente es una noticia que ha sacudido a todo el ordenamiento de la geopolítica mundial. Pero bueno, yendo a lo que manifiestas en la introducción del ciudadano, el ciudadano que ahora se está preguntando acá en el Perú qué es lo que está pasando, ¿no?, con el ambiente político, económico, de gobernanza, ¿no? Y los famosos fantasmas de la dictadura, que también a través de un golpe militar no están lejos, ¿no? Y todo ello nos lleva a lo mejor algunas declaraciones hechas por el premier Aníbal Torres, ahora último, Celendín, ¿no?, hablando sobre el tema de los militares, ¿no? Y dando un discurso ofensivo contra los militares, correcto, públicamente, y después desmintiendo y felicitando a las Fuerzas Armadas a través del Twitter. Entonces, ¿qué nos está dando esa lectura? O sea, ya estamos hablando de cuerdas separadas, estamos hablando de un discurso real y otro imaginario, pero estamos hablando del soporte tecnológico. O sea, hablas una cosa tecnológicamente a través del Twitter y dices otra a través de las palabras,
Y en realidad me preocupa mucho porque es el premier y es una de las cabezas de serie de este gobierno. Es la cara visible, se puede decir entre comillas, el pensante, el que arma el equipo. Y realmente esa doble lectura de un ex decano de la San Marcos, de un ex decano del Colegio de Abogados y ahora premier, realmente desdice mucho. Y todo ello en tiempos en los que nosotros estamos viviendo este tipo de lecturas, ¿no? Este tipo de situaciones que realmente nos ponen atentos, ¿no? Y alertas a lo que pueda ocurrir. Esa crítica que le formulas a Torres, que creo que la comparten todas las personas más o menos pensantes desde que asumió la presidencia del Consejo de Ministros, exactamente en qué estriba, porque hace mención de los decanatos que él ha ejercido, él ha publicado varios libros, ¿no?, sobre algunas disciplinas jurídicas, pero ¿qué incide para ti en ello? ¿Es una farsa? ¿Es una persona limitada? Mira, Nunca he sabido que se haya ocupado de asuntos complejos, ¿no? Porque, bueno, el acto jurídico, por supuesto, que es una piedra angular del derecho civil, pero de todas maneras hay otras áreas dentro del mismo derecho civil que tienen un grado de exigencia mayor. Y ahora la mayoría de libros que se producen, ¿no?, entre estos predios más o menos académicos, acaban siendo una enumeración de citas y de comentarios de otros que más o menos se puede entender porque la metodología, ¿no?, de la investigación requiere que uno exponga los fundamentos sobre los cuales uno va a realizar un aporte, un acto creativo y teórico. El problema es que muchos autores, ¿no?, y probablemente Torres también sea uno de ellos, acá hace años que no reviso su libro del acto jurídico, solamente se limitan a hacer una enumeración de opiniones de otros autores y francamente en el momento que tienen que realizar una construcción propia, alumbran, o mejor dicho, generan conceptos absolutamente menores, ¿no? Entonces yo nunca tomé como una referencia que Torres haya sido decano, que haya publicado tantos libros, porque no son libros de ensayos ni de aportes singulares. Pues. Pero bueno, quiero escuchar tu punto de vista claro. sobre Torres, verdaderamente una desgracia. Sí, mira, Percy. Recordemos que antes de estar a cargo del premierato fue ministro de Justicia. La pregunta en el tiempo que estuvo como ministro de Justicia, ¿qué gestionó? ¿Qué hizo? Y ahora, esto quiero vincularlo con la anterior entrevista cuando hablábamos de la experiencia en la política, ¿no? Y hablamos de Luis Alberto Sánchez, 3 veces rector de la San Marcos, de la Decana de América, presidente del Senado, congresista, o sea, una persona preparada tanto académicamente como políticamente, escritor, con ensayos, con relatos, con todo lo que equivale a este imaginario y también a la realidad, ¿no? Entonces, un hombre de otro calibre, ¿no? Recordarás la anterior entrevista que hablamos de la experiencia, terminamos la experiencia que se necesita para la política, ¿no? Y en este caso yo me pregunto, ¿Torres es congresista? No es congresista. ¿Cuál es el mérito para llevarlo a ser premier? Y la verdad, esta doble lectura, al margen de que Castillo se quede los 4 años y cumpla con su mandato, yo creo que Torres le está haciendo mucho daño a la gestión de este gobierno. Y hay que decir las cosas como son. O sea, no puede haber un doble discurso en cuerdas separadas. No puede decir, oye, los militares son tal cosa, y después en Twitter desmintiendo, ¿no? O sea, recuerda que vivimos en la 4ª revolución industrial, en la era tecnológica. Vivimos en que las noticias van rápidamente y son cotejadas. O sea, no son cotejadas en este mundo virtual en el que estamos nosotros viviendo, ¿no? Entonces, no sé, ¿cuál es el propósito de generar este tipo de zozobras para la gestión de Castillo, ¿no? Mira, Béjar, que era un ex revolucionario, pero que él sí es un intelectual, era mucho más conciliador
y concertador que Torres. Mira, lo que tú comentas de Torres es algo que se ha manifestado desde el primer momento que él asume el primerato. ¿Por qué no lo han puesto en la PCM para que verdaderamente ilumine al presidente, ni para que sea el elemento pensante, sino para que sea el pitbull del régimen? O sea, sencillamente su única función, en un primer momento, con la ridiculez esa de muchachos tontos y no sé cuántos, que muchos ridículos le aplaudían, cuando era por supuesto un despropósito, ¿no? Él se ha encargado de blindar, entre comillas, por sus supuestas virtudes retóricas, que no las tiene de ninguna forma, y que ahora se están demostrando plenamente. ¿Por qué? Porque cuando ya no ha podido sostener una defensa más o menos orgánica de este régimen, que es deplorable desde todo punto de vista, ha pasado a ser este juego criollo y oportunista de decir en un lado una cosa, de decir otra cosa, y la gente lo deja hacer, ¿no? Y cuando lo han llevado ante diversos escenarios periodísticos para que se dé una confrontación, ha asumido, ¿no? La limeñada o el achoramiento de amedrentar, aún con todo y el modo de hablar que tiene, que también en un primer momento fue objeto de todo tipo de polémicas, porque decían estos no los quieren porque los discriminan, que por el mote, que no sé cuánto, y que no tenía nada que ver. Entonces, a partir de ahí, que empieza a hacer este juego doble, de a decir en un lado una cosa, de decirse, variar, hacerse el oportunista, hacerse el criollo, pero cuando en realidad pues está haciendo el papelón que tú comentas y que no tiene ninguna justificación. Me percato que en reiteradas ocasiones haces elogio de Luis Alberto Sánchez, soy un admirador de Sánchez, ¿no? Indudablemente, pero a Sánchez le vino quedando muy grande también la Universidad de San Marcos, al menos en su tercer mandato como rector. El mismo Sánchez confiesa que la revolución cultural y la hegemonía que plasmó la izquierda ya de esas épocas en los predios universitarios, a él completamente lo vencieron, ¿no? Aparte que ya estaba mayor y siempre con cuantos proyectos y el problema ese de la ceguera que tuvo. Fue 3 veces rector, pero si lo evaluamos también objetivamente, críticamente, salvo por su prestigio intelectual y por haber llevado a San Marcos al local de San Miguel, tampoco mayores cosas no me parece que haya dado para San Marcos mismo. Podríamos hacer una digresión para precisarlo tú como sanmarquino que eres, ¿no? Claro, mira, ese es un poco los temas en la política y en la gestión, ¿no? A veces hay una serie de sinsabores también, ¿no? O sea, recordemos, por ejemplo, a Andrés Avelino Cáceres, que debió morir a lo mejor en guerra para tener la categoría de un Miguel Grau o de un Bolognesi, pero como héroe fue fuera de serie, ¿no? O sea, nunca se dejó vencer por los chilenos. Sin embargo, cuando agarra la presidencia, hace un primer mandato a media caña y un segundo mandato le dan el golpe. Entonces, eso a veces pasa en la política, ¿no? O sea, y ser rector por 3 veces en la universidad más grande del Perú, a veces trae ese tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, al margen Pero el de... APRA tenía pues un gran poder, todavía no se había visto desplazado del imaginario de la izquierda tan plenamente como a partir de la revolución castrista, pues, ¿no? O Claro, sea, él fue rector, claro, era un capo, pero también tenía pues una masa política importante que a él le respaldaba, digamos, fuera de la misma universidad, ¿no? claro, pero un poco, mi querido Percy, en la política tú sabes, uno aprueba con 11 o 12, ¿no? O sea, hablemos de políticos, Bedoya o Paniagua, que podríamos decir, o Belaunde, que por ahí no son los que están con 11 o 12, digamos, y un poco hay una tradición y hay un respeto para ellos, pero también tú sabes, ¿no? Como Luis Alberto Sánchez pueden estar jalados también, ¿no? En ciertas situaciones y para un público, para un contingente de demócratas también, ¿no? O sea, pero son gente que, los que he mencionado, que tienen que tienen todo un recorrido, ¿no? Político,
ético, moral, etcétera, y por eso que queda en el tiempo, ¿no? Ahora, yendo al tema de Torres, hay algo que quería comentarte, ¿no? Y eso lo escuchamos todos en sus declaraciones. Por ejemplo, él, ahora último, con este tema de la cuarta ola, él dice, cuando el ministro de Salud había dicho hay que usar nuevamente los barbijos, él después lo desdice, ¿no? Dice, los barbijos ya no se utilizan públicamente, ¿no? Porque uno tiene libertad, ¿no? Cuando el, que se llama el ministro de Salud había dicho hay que usarlo tanto en ambientes cerrados como en ambientes, en zonas abiertas, ¿no? Y tú te das cuenta en todas sus declaraciones, Torres siempre está con sin barbijo, ¿no? Sus ministros todos están con barbijo y él sin barbijo. ¿Por qué? Porque él da las decisiones. Ay, mira, con ese ejemplo tan de observación y de análisis, simplemente te das cuenta que él es el hombre de peso o de contrapeso en el gobierno de Castillo. Así como también da unas declaraciones y dice, miren, vamos a atacar a las prostitutas callejeras, ¿no? Ya no quiero más prostitutas callejeras, ¿no? Pero sin embargo, en sus declaraciones continúa y dice, los amigos que entren de venezolanos y entren al país, él no puede ponerse guachimán en las fronteras para que ingresen, ¿no? Y es más, si se les encuentra delinquiendo, hay que llevarlos a la cárcel, ¿no? Hay que llevarlos a la cárcel, hay que mantenerlos y después hay que cumplan su condena, hay que exportarlos a su tierra, ¿no? A su país de origen. Oye, o sea, nosotros vamos a estar subsidiando a delincuentes extranjeros en nuestras cárceles para que desde ahí sigan monitoreando. Mira cómo piensa, ¿no? O sea, se va contra las prostitutas callejeras y dice que a los delincuentes hay que llevarlos a las cárceles peruanas, a los delincuentes extranjeros. Entonces, te das cuenta de ese tipo, por ejemplo, de comentarios que los hace públicamente en estos consejos descentralizados cuando sus ministros deben de estar trabajando desde sus despachos o el uso de la tecnología, pero no, están haciendo la comparsa populista, están generando todo un tema de candidatura, ¿no? Con un Castillo que parece que es más un sindicalista y que no se da cuenta que es presidente, y de Torres asusando y generando todas estas controversias que vamos viviendo, ¿no? Efectivamente, pero como yo te había comentado, todo este tema de Torres y la falta de eficacia de todos los ministros no pueden ser, digamos, de otra forma. No hay otra posibilidad de que quien encabeza el gobierno no tiene ninguna brújula. O sea, por más poder que pueda tener el presidente del Consejo de Ministros, el presidente de la República, constitucionalmente y en los hechos, tiene una concentración absoluta de poder, de la que los ministros son solamente emanaciones, ¿no? Entonces, no es como en otros países, que por ejemplo hay un rey, ¿no? Que es un jefe de Estado, ¿no? Y que básicamente es algo nominal y meramente simbólico, en tanto que el jefe del gobierno pues es generalmente el premier, ¿no? El primer ministro. Y ahí el premier ejerce, francamente, todas las funciones de un presidente, de un jefe de Estado, mejor dicho, ¿no? Será al revés. Entonces, en este caso, no es así, porque estando el presidente del Consejo de Ministros acaba siendo solamente un operario, por más brillante que pueda ser, muy difícil que un gran presidente del Consejo de Ministros pueda enmendar el rumbo y el camino de un presidente de la República que esté desencaminado. Digamos que si hay algo que podemos recoger de este periodo gubernamental horrendo que sea de 2021, como un tipo de ensayo y error, es que no se puede suplir dentro de nuestra orquestación constitucional y política las falencias de un presidente que sea una miseria. ¿Te das cuenta? Sería, digamos, algo positivo que podríamos rescatar de esta experiencia desastrosa, como para que la gente preste atención en próximas elecciones y no se dejen llevar únicamente por sus emociones a la hora de votar, ¿no? Porque ya aquí creo que lo que se muestra en su plena fragilidad es la democracia
que francamente le llamamos democracia, pero es más una aspiración que una realidad en el país. Porque todas estas estructuras teóricas, ¿no? Algunas legales, solamente se quedan dentro del marco que contiene a sus textos. Y fuera de ello parece que no tienen mayor concreción ni viso de realidad. ¿Qué te parece, Fausto? Claro, sí, realmente estamos viviendo una experiencia desastrosa. Mira, la semana pasada hablamos de Chile y me hace recordar que ahorita en Chile, bueno, que recién han comenzado con Boric, están con un tema tremendo con las reformas tributarias, con el tema este de su ordenanza, ¿no? De su gestión, todo ello. Entonces, yo escuchaba a un chileno, decía, acá los perjudicados ahorita somos la clase media, porque el pueblo, el pobre, siempre va a tener su apoyo, ¿no? Del gobierno, sus bonos, sus cosas. Y el rico siempre va a tener plata. Pero el problema es la clase media. Y mira, lo que decía este chileno me trae a colación lo que vamos viviendo a la clase media acá en el Perú. Estamos viviendo lo mismo. ¿Por qué? Porque como bien sabes, nosotros no tenemos bonos, no tenemos apoyo, y estamos viviendo el mes, estamos viviendo en función a los trabajos que podamos ejercer o al trabajo que podamos ejercer. Y recuerda, el trabajo está mermado en un 70, 60%. O sea, no tenemos los ingresos de la clase media como los teníamos antes de la pandemia. Entonces estamos subsistiendo. Y yo pienso que, por ejemplo, la gran, si podríamos decir, revolución que se va a producir en nuestro país, va a ser una revolución de la clase media. Porque la clase media ya está cansada de todo este tipo de apretarlos, ¿no? O sea, los ricos y los pobres. Y que los perjudicados sean la clase media. ¿O qué quieren? ¿Un país de pobres y ricos nada más? Recuerda que la clase media es la clase que ayuda a coaccionar todo el tema de la gobernanza política. Y por ahí dicen, no, la clase media, los caviares, ¿no? O la clase media le dan una denominación, ¿no? Y no es así. Acá el punto es la clase media, ese profesional que ha sacado su doctorado, o ese militar que tiene un cargo de mando medio, o ese profesor universitario, o ese médico, o ese profesor que luchan por tener un ingreso, y en estos días, con las recesiones, con el desempleo, se las ve apretadas. Entonces, me hace recordar un poco este libro de Ética a Nicomaco, ¿no? Escrito por este gran Aristóteles, que hablaba sobre la ética y la política, ¿no? O sea, ambos bajo el bien común. La ética bajo un bien común personal, dentro de familia, para enseñar a los hijos, y la política para el bien común colectivo, ¿no? En la administración de la polis. Ahora, ese bien común personal y colectivo se fracturó, se divorció, y es lo que vemos en el día a día. Mira, desde Aristóteles hasta nuestras fechas, en la forma de gestionar la política, sigue habiendo ese divorcio entre la ética y la política. El bien común colectivo con el bien común personal. Y mira, Persia, cuando tú tienes un presidente que se Siempre lo va a ver. Escúchame, cuando tienes un presidente que se zurra, no pide permiso al Ministerio de Transporte y hace un helipuerto en Chota, cerca de la casa de sus padres, y cuando eso se disemina en las redes sociales y después elimina el video porque sabe que está comprometido, porque así seas presidente, tienes que pedir permiso a tu Ministerio de Transportes para ver qué es lo que estás haciendo, y genera un helipuerto. O cuando tienes a estos ronderos, ¿no? Que generan zozobra con los periodistas que están informando, ¿no? Y hacen uso de la fuerza, llámele secuestro, como quieran llamar, pero están haciendo uso de su fuerza, ¿correcto? Por defender a la cuñada del presidente, o por defender, mira, el tema judicial. ¿Cómo van las declaraciones de Karelin López? ¿Cómo está Pacheco? Prófugo. ¿Cómo está, qué se llama, Juan Silva? Prófugo. ¿Cómo está la acusación del Ministerio Público frente al presidente de formar parte de una organización criminal por corrupción y colusión? O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, nos están vendiendo toda una lectura, un circo. Y el otro lado, ¿No?
Entonces, ¿y qué hacemos con el Congreso y con todas las medidas que están realizando, las variaciones legislativas que están dando que no apuntan tampoco a otorgar ningún beneficio para el país? Por eso, como dije en la introducción del programa, ¿Mm? estamos en una situación que propicia la anarquía o que propicia una dictadura, porque desde todas las perspectivas posibles lo que se ha consentido en hacer con la democracia es está a caballo entre un chiquero, un burdel y absolutamente un desastre. A la democracia no se le ha dado ninguna posibilidad de hacerse concreta, de hacerse positiva, de hacerse real en los pocos años que tenemos desde que se largó Alberto Fujimori. Tú hablabas, por ejemplo, de los problemas de la clase media ante todo proceso revolucionario. Para el revolucionario la clase media no importa, porque la clase media es, como bien sabemos, el sector social más determinado para evitar de que se den grandes variaciones que favorezcan, por ejemplo, a los desposeídos y que los desplacen de su sitio más o menos privilegiado de la clase media, ¿no? En nuestro país tenemos una tradición de conflicto teórico sobre esta área, porque básicamente quien hace una ampliación del marxismo, ¿no? Para añadir dentro de las potencialidades revolucionarias de la sociedad, en lo que conforma sus diferentes grupos, ¿no? O divisiones, estaba esta inclusión de la clase media como un elemento revolucionario. Pero eso pues estaba no solamente en contra del marxismo ortodoxo, sino que ahí la Torre tampoco nunca lo pudo materializar ni llevar a cabo, tanto por problemas logísticos como por sus propios problemas ideológicos, que él mismo acababa variando de idea también cada cierto tiempo, ¿no? Hay que decirlo. Aníbal Torres varía de ideas, digamos, el mismo día y habla miserias. Pero ahí en la Torre cambiaba de ideas cada cierto número de años, y claro, las alumbraba con mayor solvencia intelectual, desde luego, pero siempre se estaba variando. En el fondo claro, también la política es eso, ¿no? claro, Percy, pero recordemos algo, ¿no? Recordemos que ahora tienes un gobierno que gestiona o que intenta gestionar y la verdad están en rojo hace tiempo, desde los 11 meses, o sea, desde el primer mes. Claro, ellos aluden que no los dejan gobernar, ellos aluden también con un Congreso que también está jalado, recordemos, ¿ah? Pero también hagamos un poquito de memoria la anterior sesión que tuvimos, hablábamos, hablábamos de que quiénes fueron los candidatos que quedaron, Fujimori y Castillo, o sea, lo peor de lo peor. Y ojo, acá traigo a analogía algo que viene y que se usa mucho, ¿no? Recuerda lo que dijeron después del 8-1 de Alianza con River Plate. Y hago la analogía, ¿no? El fútbol peruano está perdido. El fútbol peruano está perdido. Como decir, los grandes partidos políticos que siempre nos han gobernado, ¿no? Y ahora tienes un Salvador, que es en este caso entre comillas, el partido de gobierno. Pero yo me hago la pregunta, señores, tenemos un Melgar ahorita que está haciendo una buena campaña. Campeón de la apertura, está jugando Sudamericana y está quedando muy bien. Yo hago esa analogía porque no hay esperanza en nuestra política, no hay esperanza en la gestión gubernamental. Claro que la hay, Percy. El tema está en que necesitamos políticos con experiencia, pero con experiencia comprobada. No necesitamos improvisar como lo que está pasando ahora, ¿no? Gente que... Pero permíteme que te confronte en este punto, Sí. porque está perfecto lo que tú dices. Si fuéramos Inglaterra o si fuéramos Japón, a Shinzo Abe, que ha sido asesinado hace poco, su padre fue también premier en un momento. Él mismo ha sido el mentor del actual premier japonés. Entre nosotros no existe ese tipo de continuidad ni de formación de grandes estadistas. Así como no se preocupa en general por darle una gran educación a las masas, ¿no? Que también es una desgracia todo el tema de la educación pública y privada en general, no se ha preocupado el país, el Estado, quienes se disputan el ejercicio de poder, por formar estadistas.
Porque tú dices, claro, tenemos que poner, ¿no?, a unos personajes con gran experiencia. Yo conozco buenos personajes tecnócratas, pero que son absolutamente nimios para toda malicia política. Y tampoco eso puede ser. Podemos hacer una enumeración ahora. Soltamos 20 nombres de buenos gestores y tecnócratas. Yo te aseguro que los llevamos al ejercicio de gobierno y van a ser igualmente un desastre, porque no tienen condiciones para la política. Y por otro lado tenemos gente que más o menos tienen condiciones para la política, entre comillas, para la política criolla, y todos son una tremenda sarta de delincuentes y de ladrones y de corruptos. Y en esto no quiero pegar de moralista, porque la historia de la humanidad también está hecha de esta materia. Y mientras hay gobierno, mientras hay sociedad, mientras hay derechos, se dice, ¿no? Dice ubi societas ibi ius. Claro, pues podría ser, donde hay sociedad hay derecho, pero donde hay sociedad hay derecho y hay corrupción, y hay este tipo de miserias. Es algo que es indesligable de la propia vida social. El problema es que en sociedades que están mejor organizadas que la nuestra, se ponen contenciones a todas estas actividades que son nefastas. En cambio, en nuestro país es al revés. Se pone contenciones a las buenas acciones de los gestores, de los políticos, y eso es lo que yo te digo, yo no veo una esperanza. La única esperanza sería, desde mi perspectiva, espero por supuesto tu contradicción, que la gente de bien y la gente, bueno, de todo tipo, francamente luche por la democracia y se comprometa a participar de actividades políticas sostenidas, ¿no?, permanentes. Porque si no hay una exigencia partidaria u organizacional y solamente se deja que se organicen, por ejemplo, los grupos de izquierda que te hacen las marchas, que salen en todas las cuestiones de las protestas, el país va a seguir avanzando hacia el precipicio y cada vez va a ir ahondando más y más. Yo pienso, ya, digamos, para dejar este punto, que acá lo que se está terminando, y que o ya se terminó, es esta apariencia de democracia que hemos sostenido falsamente los últimos 20 años. Y pienso que la lucha por la democracia no se ha llevado a cabo de ninguna forma en nuestros últimos 20 años. La gente ha creído que en las luchas contra la democracia es que se ha sacado del poder Alberto Fujimori. Y eso es mentira. No solo porque hay mucha gente que lo sigue estimando, por eso que su hija ha tenido todo este aval popular estos últimos años, porque ella sola prácticamente es nadie, independientemente de que le haya dado cierta cohesión organizacional a Fuerza Popular, ¿no?, como partido político, pero ese es otro tema. Entonces, aquí lo que falta, y lo que nos ha faltado siempre, es ser francos y luchar por las cosas que en teoría queremos, porque en teoría es que queremos la democracia. No sé si la ciudadanía verdaderamente quiere la democracia, como no se quiso la independencia y tal. ¿Cómo ves ese tema, Fausto? Mira, Percy, yo comparto varias de las cosas que estás diciendo, ¿no? En este contrapeso, yo, mira, estoy pensando en algo mientras tú terminabas de reflexionar. Mira, nosotros no podemos estar supeditados a dictaduras, a caudillismos, a autocracias, ¿no?, como las hemos vivido, ¿no? Entonces, no podemos estar viviendo bajo esos cánones, ¿no?, donde no puedes tener libre expresión, donde no puedes irte en contra del régimen si opinas diferente. O sea, no podemos estar así. Mal o bien, la democracia, la república es lo más sagrado que tenemos. Yo lo considero así. Ahora, desde el enfoque que manifiestas, que también me parece interesante, en todos los lugares, mira, se cuecen habas. ¿Quién iba a pensar que el ex premier de Japón, fuera asesinado por un ex militar, correcto, justo en las nuevas elecciones que él se iba a presentar, iba a postular? Lo asesinaron a mano armada, a quemarropa ahí en la calle. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? ¿Cuál es la lectura de ello? O sea, un país con todo lo que es Japón, y termina su ex premier asesinado, ¿no? Ex premier. Ex premier asesinado. O sea, ojo con ello, ¿ah? Entonces, seguimos en estas... Pero tú, ¿a qué crees que se debe este magnicidio?
Yo pienso que definitivamente debe de ser a los contrincantes políticos que están detrás de todo esto, pero recuerda que también en Japón están los yakuza, ¿no? Que son un poco los que activan todos estos tipos de situaciones, ¿no? Entonces, ojo con ello, ¿no? O sea, eh, las mafias están inmersas en todo ello y seguro que lo vieron peligroso, ¿no? Para sus intereses y por eso que lo han asesinado, ¿no? Bueno, tú Había, sabes que hay elecciones legislativas este domingo, ¿no? Y sabemos que al premier japonés lo elige una dieta parlamentaria, ¿no? Entonces prácticamente los individuos que van a ser elegidos para este Congreso japonés el fin de semana serían quienes van a determinar quién va a ser el siguiente premier. Ahora, dentro de la información que existe, ¿no?, en la red, se entiende que Shinzo ha tenido una posición muy pacifista en la que ha pretendido inclusive erradicar las posibilidades de iniciar guerras, digamos, haciendo una alteración constitucional. Entonces, en teoría se ha dado esta fachada que lo ha matado un personaje del ejército, ¿no? Un veterano, porque ha visto pues, que le van a recortar todo tipo de ventajas y beneficios al ejército, de repente hasta las mismas pensiones. Eso, digamos, en este primer momento, que es muy reciente lo de este magnicidio, lo que se ha propalado, ¿no? Que por supuesto puede tener una tremenda trastienda, ¿no? Un trasfondo claro, inmenso. el hecho per sí es que eso no pasa pues, en México, en Salvador, en Perú, eso pasa en Japón, un país de primer orden, ¿no? Se puede decir un país modelo, ¿no? Para todo lo que es gobernanza, gestión y todo ello, ¿no? Entonces, y yendo al tema que tocaste, es muy interesante de la democracia. Mira, Fernando Sabater escribe un libro que se llama Ética a Amador, ¿no? Y en Amador. ese Ética Amador, él hace una ejemplificación bien simpática, ¿no? Dice, tienes un piloto y el piloto va a llevar a los pasajeros. Tienes dos pilotos, un piloto totalmente desfachatado, antiético, una serie de problemas, pero es un buen piloto con condiciones físicas. Y tienes el otro con condiciones físicas deplorables, pero es una buena persona, ¿no? Ética, moral, con todo lo que conocemos. ¿Con quién te vas? Entonces, la respuesta es, la gente se va con el que tiene buenas condiciones físicas, no importa que sea deplorable, que sea un corrupto, lo que sea, ¿no? Entonces, eso pasa en nuestra política. Nosotros elegimos aquel que roba, pero hace obra, ¿no? Aquel que sabemos cómo es, pero votamos porque, ¿qué nos queda? Cuando en realidad nosotros deberíamos de buscar en política, siguiendo esa ejemplificación de Sabater, al ético, al moral, pero también al que esté en condiciones físicamente y con todas las situaciones para llevar el piloto, bueno, para ser un buen piloto y llevar el avión, la nave, con toda la tripulación. Y eso es lo que pedimos, ¿no? Tanto como presidente, como los ministros, como los congresistas, gente de primer nivel, no lo que tenemos, un circo andando, en el legislativo y en el ejecutivo. Por Dios, ¿qué nos está Pero ¿de pasando? dónde va a salir esa gente de primer nivel? Es que ahí está Porque la pues, he regla. tenido acá intelectuales Mi querido septuagenarios, octogenarios, me Percy, dicen, pero permíteme terminar, sí, tío. Esa gente me dice, pero podríamos ser nosotros. Yo le digo, pero ¿por qué hasta estas alturas de sus vidas no lo han hecho? Con 80 años quieren entrar a participar. hay muchos que ya Claro, están en el retiro, sería ¿no? ideal. Mira, pero sería interesante, un Senado, ¿no? Lleno de verdaderamente de gente notable por sus condiciones, también por edad. Todas las civilizaciones le han rendido un gran respeto a la vejez. No La sucede eso sabiduría en de la nuestro país. vejez, pues, claro. Pero eso también es más o menos un cuesto y un embuste, pues. Porque tampoco nunca lo hemos tenido. Tú me hablabas de Sánchez, ya, muy bien. Pero Sánchez envejecido y era congresista de los 30 años. Él, de hecho, creo que su primer mandato público fue como constituyente, ¿no? En los años 30, que los agarran a todos los constituyentes apritos y los deportan, ¿no? El 31. Pues imagínate, cuando ya ha llegado, ha estado más de 50 años, casi 60 años ejerciendo cargos públicos, representativos, como en otros países estuvo Churchill, que también estuvo metido toda su vida en política. Entonces hay toda una escuela. Yo digo, acá no existe esa tradición.
Pero, mi querido Percy, con, sí, a ver, comenta. con los temas que caracterizan, ¿no? O sea, para ser guachimán de una fábrica, con respeto a los guachimanes, te piden más requisitos, ¿no? Que para ser congresista o para ser ministro, porque para ser ministro, ojo, son de confianza. O sea, acá no hay un tema de meritocracia a nivel legislativo, ejecutivo. Eso es lo que debe cambiar. No agarrar y decir, oye, ¿sabes qué? Todos me entran a las universidades públicas, ¿no? Eso es un populismo. Porque sabemos bien que la San Marcos, la UNI, la Molina, ¿no? La Villarreal, la San Antonio Abad, la San Agustín, etcétera, la de Trujillo, se deben a sus alumnos y a sus profesores. O sea, se deben a sus alumnos y profesores, y ese filtro en los exámenes de admisión es lo que las hace competitivas frente a las privadas que reciben subsidio, subvención, dinero del propio privado, porque invierten en ello. O sea, que entren todos. Si quieres hacer cambios, reformas educativas, comienza desde el nido. Pon nidos competitivos, el jardín, la primaria, la secundaria, competitivos, con buenas bases, con buenos filtros, ¿no? Apertura, ¿no? De tal manera que el Estado apueste por sus estudiantes, pero que no les haga las cosas fáciles de esa manera, ¿no? O sea, todos me entran, ¿no? Y si te opongo el caso de la UBA, que no hay, creo, ninguna universidad peruana que esté por encima de la UBA respecto del ranking de producción científica, por ejemplo. A la Universidad de Buenos Aires vas, te inscribes y empiezas a llevar la carrera. Y si no sirves, si no funcionas, simplemente se te va descartando en el camino. Y la UBA tiene este sistema de recepción, ¿no? Abierta, un sistema de admisión abierto, sin filtros, pero el propio proceso de exigencia de las carreras que dicta hace que quienes no sirven para ello se queden en el camino. En cambio, en nuestro país, muchas personas que ingresan a través de estos exámenes de admisión, luego, lo podemos constatar, se ve que no sirven para las carreras que están estudiando, o que no les gustan. O por último, que hay cursos en los que los profesores son ineficientes y uno se aburre, y sin embargo se sostienen y sacan sus títulos, y luego está el otro asunto, porque tú hablas de la meritocracia. ¿Cuántos títulos, francamente, han sido otorgados en honor al mérito intelectual de estas supuestas aportaciones teóricas que dan las tesis? Cuando bien sabemos que muchas veces se pone de acuerdo con los que presiden el jurado y todo lo demás, y hace su estratagema ahí para que pasen piola. O sea, yo te digo, por eso, está muy bien eso de ir al nido para cambiar desde la raíz a toda la gente, porque el país está, pero corrompido o podrido, francamente, en todo sentido. Es peor que en el tiempo que González Prada decía, el Perú es un organismo enfermo, ¿no? Donde se pone el dedo, salta la pus. O sea, ahora ya no queda absolutamente ya ni pus. Está todo corroído y tal. O no sé, salvo que tú tengas una visión que yo sé que eres optimista. Yo también creo en la democracia. Digo, no luchamos por la democracia. Creo que hay genios y talentos perdidos en el Perú. No se les dan las condiciones para que se desarrollen, para que se muestren, para que tengan posibilidades de ejercer el gobierno, ¿no? Pero ese es otro tema. Claro, me trae a colación mientras vas conversando, das tu reflexión por ejemplo, a Acuña, ¿no? O sea, ingeniero de la Nacional de Trujillo, maestro de la Universidad de Lima, doctor de la Complutense. Ojo, todas son universidades de peso. La nacional, claro, la privada, acá en el Perú la de Lima, y la Complutense de Madrid, es la universidad mejor situada de las nacionales. Nada menos, claro. Y tú lo pones a Acuña a conversar, a hablar, y el hombre está más perdido que un huevo en ceviche, ¿no? Entonces, ¿qué nos da esa lectura? ¿Qué lectura nos está dando lo que estamos viviendo? Nadie le quita el mérito a Acuña de todo lo que ha hecho en la universidad a raíz de la Vallejo, porque ha sido gestionada por gente a lo mejor competente. Pero él, al meter el tema político, la fregó. Y eso lo digo abiertamente. Él debe dedicarse a su política y dejar que la gestión de la universidad vaya por sí sola. ¿Pero no estaba Beatriz Medino al frente de la universidad? Imagínate, y con $35,000, ¿no? 150,000 soles. 130,000 soles, sí, está muy bien, pero
Pero mira, la Universidad Vallejo los últimos años ha tenido una suerte de revitalización, ¿no? De un aumento de su credibilidad en todos los órdenes de producción. Inclusive se ve que los alumnos cada vez salen mejor formados. O A sea, mí por me ese lado, consta, a mí me consta ha con sus buenos logrado procesos de gestión, con sus una cosa buenos positiva, profesores, ¿no? con los alumnos que Que se lo que esfuerzan, todo son ello. datos objetivos. Pero definitivamente El la problema política está, de Acuña le hace daño a la universidad. Le sí, hace pero ¿qué daño. vas a hacer? No lo puedes quitar de que haga política, pues. Tiene el dinero para hacerla, tiene la voluntad de hacerla, tiene un partido que además, para mayores complejidades, en teoría, sería quien va a dominar la presidencia, ¿no? De la mesa directiva del próximo Congreso. Según los acuerdos que se tomaron cuando empezó este último periodo, ¿no? Presidencial y legislativo, al partido de Acuña, ¿no? A Pepe le correspondería imponer al presidente de la Junta Directiva del próximo Congreso. O sea que si Castillo no sale antes del 28 de julio, prácticamente estaría en manos de APP determinar, ¿no? Si va a seguir en el poder Castillo y en último caso, si puede ser que el próximo presidente del país sea de APP, vía la destitución de Castillo. Pero Imagínate mira, que esta ha pues, sido la advertencia sobre Acuña pero y vayamos a terminar en ese plan. Y eso es algo tienes, real. claro, Percy, pero eso tú sabes, tiene su finalidad también desde el enfoque de protección en las fichas de ajedrez que tiene Acuña. No recuerda que ahora último la Fiscalía de Miami le ha iniciado un proceso por la universidad que tiene allá, entre comillas, como fachada, ¿no? Manejo de Claro. fondos, dinero, lavado y todo ello. Entonces, él está buscando el resguardo como presidente alguien de su partido para que lo proteja y no lo extraditen, ¿no? O sea, ojo con lo que estamos hablando, son temas, por eso digo que Acuña debe dar un paso en la gestión de la universidad y dedicarse a lo suyo. Punto. No hay más. No Si hay tú más. fueras asesor de Acuña, le dirías, olvídese Yo le de la diría, universidad y dedíquese solamente a su campaña política. yo le diría, como le diría a Alan García si estaría vivo, le diría, mire, vaya a sacar su doctorado a España y no esté firmando en la San Martín como doctor. Se lo diría en su cara. Tiene tiempo como para irse allá y hacer su doctorado. Porque usted como político es el político que realmente ha generado toda una serie de transformaciones en nuestro país. Es el verdadero político, y se lo diría en su cara. Pese que tuvo el peor gobierno en la primera gestión, tuvo el mejor gobierno del 2006 al 2011, al menos en materia económica. Y se lo Tú diría. sabes que Alan admiraba tanto a Piérola y francamente su paso por la historia del país va a ser muy parecido a lo de Piérola, a quien trágicamente ha emulado de todas las formas posibles, o se han dado las circunstancias para que puedan ser comparados, ¿no? No, Es yo una como pienso, esas claro, vías comparadas que se hacía de los emperadores romanos, se puede hacer una serie de estudios sobre los presidentes haciendo comparaciones, ¿no? Piérola con Alan, Leguía con Fujimori. Entonces hay claro, como un círculo medio infernal, ¿no? Como una cosa de un sí, eterno retorno sí, bien sí, podrido, pero que Nietzscheano, se ¿no? van dando Sí, figuras claro, similares, ¿no? sí, sí, sí. Sí, Oye, pues, pero no, perdón, pero ¿no sería más interesante que le dijeras, olvídense de la política a los dos? no, Porque verdaderamente tú puedes decir, son una tragedia para el escenario mira, político también. mira, en Ambos un, personajes que estás mencionando, ¿no? en un viaje que tuve por temas académicos el 2015 a Ayacucho, yo viajaba para allá y me encuentro con el que fue secretario del partido aprista y también, ¿cómo se llama este amigo de Ayacucho? El que encabezaba los cuarentones, Sí, el que estuvo también a cargo de Cofopri, ¿no? No me acuerdo bien cómo se llama. bueno, ya, Bueno, cuéntanos ya. la anécdota mejor, ya de ahí lo La recordamos. anécdota es esta, me dijo, García se presenta el 2016 para las elecciones. Yo dije que no lo haga, no es su momento, que espere el 2021. Que espere el 2021, que es su momento, no es ahora. No, es que sus enemigos políticos se lo van a llevar con zapato y todo, si no se presenta ahora. Y la verdad que el 2016 no era para García. García era el 2021. Pero, y hacía su trica, pero el tema principal de García, y eso no lo pudo controlar, es esa soledad, esa emotividad, esa locura que llevaba adentro, ¿no? De ser un hombre todopoderoso, yo García, ¿no?
y, y esas persecuciones, esos traumas, a lo mejor infantiles, juveniles, no le dio el temple como para controlarlo y vino lo que ya sabemos, ¿no? Su suicidio. No pudo. Y que es algo que va a permanecer toda la vida en la controversia, ¿no? Porque sobre todo proveniendo de un partido como el APRA, que se ha forjado prácticamente en las cárceles, ¿no? Todo ese misticismo, digamos, de sus padres fundadores, que el representante máximo de ese partido en los últimos 40 años no haya tenido el carácter para enfrentar la prisión, porque siendo inocente, todavía te ennoblece pagar con esas culpas. Claro. Es una situación verdaderamente infernal. Nunca sí, se va a terminar de descifrar exactamente lo que haya sucedido ahí. Omar Quesada, con Omar Quesada viajé, y se lo dije. García era para el 2021, no para el 2016. Y eso se lo dije el 2015, ¿ah? Mira, Pues un buen análisis, pero yo igual a mí me parece trágico, claro, porque ¿para qué seguir postulando García? ¿Y cómo es mira, posible que nos salga una oposición que se tumbe a García? mira, lo que pasa, te digo, ¿Qué pasa con nuestro país? mira, Que está en esa... mira cómo quedó el partido aprista y su gente, sus generales, ¿no? Después de la calle García. Ahora son almas en pena que están tratando de, a través de los hijos, de meterse en los partidos. Yo pienso que los partidos son como los equipos de fútbol, ¿no? O sea, estos partidos que siempre, estos equipos, ¿no? Grandes que salen afuera y les dan goleada y que realmente no levantan, ¿no? Entonces yo pienso que ahorita, por ejemplo, y mira la gente del APRA cómo quedó después de la caída de su líder, y ahora Pero están están en tratando, todos los partidos también los tratando apristas. Tú sabes que en todos los de las partidos hay cenizas gente del APRA. levantarse, ¿no? Ahora, yo te digo una cosa, mira, ahorita, por ejemplo, nadie toca el tema de qué se llama, de Vizcarra, ¿no? A no ser que su bebito Fiu Fiu, ¿no? Nadie toca a Salaverry, su escudero, ¿no? Su hombre que maneja sus finanzas, las cosas, ¿no? Nadie toca a la gente que ha gobernado con Vizcarra. ¿Por qué? Porque es un equipo y ese equipo está trabajando con Castillo, ¿no? Esos famosos caviar, entre comillas, que están trabajando con él. Porque eso se ha hecho. Se han formado equipos, ¿correcto? Se han formado en la política nuestra equipos y que están apoyando. Algunos apoyan a los timoristas como oposición, otros apoyan al oficialismo como oposición. Pero ya sabemos, o sea, ya sabemos quiénes son los que generan este tema del tablero de ajedrez. Sabemos que Cerrón todo el día está tuiteando, pidiendo que se privatice los hidrocarburos, pidiendo que se privatice tal cosa, un poquito más la luz, la telefonía, el agua que es de Estado también, no sé qué es lo que quiere, ¿no? La banca, oye, que se dedique a gestionar, que se dedique a trabajar, a ayudar con gestión, ¿no? Pero si Ya, no saben cómo. el tema de la candidatura ya pasó hace 11 meses, ¿no? El mismo Castillo que sigue con el tema de es un transportista más, es un sindicalista más, ¿no? Con ese verso que tiene y florido, ¿no? Y encantador, ¿no? ¿No? Imagínate, ¿no? El pollo sigue vivo, ¿no? Mira, yo lo que te comento es que ya esto se veía que para estas fechas el Perú iba a estar hecho una tragedia. Porque si mal no recuerdo, se hablaba de la liberación del famoso e infame Antauro Humala, y en teoría era quien iba a organizar la gran sublevación, la gran insurrección, ¿no? Que verdaderamente iba a llevar el poder a quien en teoría es su depositario, ¿no? El pueblo, siempre en esta abstracción que Castillo la ha agotado hasta sus últimos extremos también, pese a su orfandad intelectual. Entonces, ya se veía que la situación iba a estar en este plan. Casi esa mención que tú dices, claro, Alan en el 2021, habiéndose abstenido en el 2016, casi podría aparecer como un salvador en una situación perdida, similar a la que pasaba con Pierola, que estaba también hecho un desastre el país y apareció con algo de su experiencia, pese a que también no solamente erró en su gobierno, sino también cuando fue ministro, ¿no? De Hacienda, todo lo demás. Muy conflictivo y controvertido el tema de Piero Lee García. Pero claro, si tú comparas a García con todos sus defectos y le pones a Antauro Humala, o le pones a Pedro Castillo, o a la misma Keiko, dices, García, ¿no? Pero es igual, sigue siendo una demostración. Y yo te digo, mira, acá el problema hace rato, digamos,
era la democracia, por la que es algo clarísimo que no hemos luchado ni nos ha preocupado como nación, como un país, el sostenerla y maximizarla. Pero respecto de la conducción del país, o sea, es imposible que en tantas décadas no haya gente con mayores competencias que Alan o que la otra tanda de fulanos que ya conocemos y que son una tira de viejos perversos y pervertidos y corrompidos y solamente cifrados en sus esfuerzos y talentos, en el caso que los tengan, para la maldad, para la perversidad, para la corrupción. Yo no te digo que no sean corruptos, bueno, basta y pase, pues. Pueden tener algunos vicios, tampoco uno necesita que haya santos en el poder. Y si hubiera santos, igual también sería una tragedia porque no podrían contener pues a todos los demonios que quieren arrebatarles el paraíso, en teoría, ¿no? Del erario público. Pero ¿dónde está esa gente? O la tenemos que formar, o recién tenemos que empezar a formar. Y si no la formamos, ¿qué nos espera? Y yo te digo, yo entiendo que la democracia es el sistema óptimo para que la gente pueda desarrollarse, en teoría, en todas sus competencias. Que claro, una dictadura, todo lo demás, no lo puede facilitar. Sin embargo, acá la democracia es una apariencia más de toda la suma de apariencias que hemos venido sosteniendo en el curso de los últimos 200 años. ¿La independencia es real? No. ¿La democracia es real? Por favor, adelántanos ya para ir concluyendo, Fausto. Sí, Percy. Mira, no sé, hace unos años atrás escuché una pitoniza que decía que en 2023, 2024 había un golpe militar, ¿no? Y volvíamos nuevamente a las dictaduras estas militares. Mira, así como se están presentando los escenarios, yo no sé, eso no está muy salido del contexto, ¿no? La verdad es que con todos los defectos que pueda tener nuestra democracia, con todas las situaciones, acá hay una libertad de prensa, una libertad de opinión, de expresión. O sea, acá, miren, con lo que te voy a decir, querido Percy, acá, como ciudadanos, como gente que se ha quemado las pestañas preparándose, ¿no? Hasta tener el cinturón negro, en este caso, ser doctor en ciencias políticas, es un tema que realmente no contrasta con la situación en la que nosotros estamos viviendo bajo un tema en que, oye, está habiendo todo un desfalco en nuestro gobierno. Está habiendo todo una... O sea, el tema es en ese sentido, estamos graves. Pero, ojo con lo que te voy a decir, vivimos en democracia. Y a mí me gustaría, te soy franco, te soy sincero, que este gobierno gestione su gobernanza hasta el 2026. Pero que gestione, no que se dedique a dar vueltas y contravueltas. Ojo, ya no es campaña. Y eso lo digo por la democracia que la ganamos el 2001 y que la deberíamos estar terminando el 2026 para nuevas elecciones. Porque como te dije en programa anterior, nadie nos garantiza que el nuevo gobierno, ponte en el caso, en el escenario que Castillo no pase el 28 de julio, nadie nos garantiza que hayan nuevas elecciones y siga más de lo mismo. Es que va a seguir más de lo mismo. Recuerda que las probabilidades se convierten en más certeza. De lo mismo. Va a seguir más de lo mismo. Y venimos de Vizcarra, venimos de PPK, venimos de ese quinquenio perdido. Recuerda eso. Es que va a seguir lo mismo. Es que no puede surgir algo diferente. Sin embargo, siendo parte de lo mismo, por lo menos se va a impedir que Castillo y su hueste siga saqueando por su cuenta lo que están saqueando y además con un grado cero de concertación. O sea, mira, acá yo creo, ya francamente, en esta situación, siendo pragmáticos, todas son unas bestias saqueadoras, pero que por lo menos tengan un espíritu político de concertación. Siendo pragmáticos es lo único que quedaría. Porque Castillo no tiene ninguna señal y no hay nadie que quiera participar prácticamente para robustecer este gobierno hasta el 2026. Yo entiendo tu punto de vista, es legítimo, es valioso, pero en el plano práctico no sé francamente si el país podría aguantar
además esta tenaz oposición de parte del Congreso y también de los medios de prensa, porque tú dices, hay libertad de prensa. ¿Qué hacemos con los medios de la concertación? Y ahora, último, los medios que estuvieron absolutamente entregados a Vizcarra, que manipularon sus titulares, los contenidos de sus informes, que hablaban de que hubo asesinatos cuando hubo las marchas en el tiempo de Merino, cuando se hablaba de que era un golpe de Estado, que se haya destituido a Vizcarra. Ahora mismo llaman golpistas a quienes propugnan la execración de Castillo de la presidencia de la República, cuando francamente todas esas son salidas políticas y constitucionales. El problema de este Congreso malhadado es que no han llegado a tener una organicidad y una unidad para haber destituido a Castillo en el curso de las numerosas vacancias que han ido proponiendo. Que son los intereses, pues, ¿no? Los intereses. Claro que sí, y ahora podemos decir y que son también personajes mezquinos y nefastos. Sin embargo, si existe la democracia, hay esa posibilidad de que la gente tenga más criterio a la hora de ir a las elecciones, porque si la gente, y te digo como para preparar un próximo programa, o sea, si la gente no tiene criterio a la hora de elegir, entonces, ¿qué cosa se gana eligiendo? Voto pues facultativo. Decía, yo estoy voto a favor de la democracia. Voto facultativo. Ya. Y mira tú, el voto facultativo. Si ahora que el voto es obligatorio, se compra a la gente para que vayan a votar, ¿no es cierto? Cuando sea facultativo, bueno, ya, nadie se quiere levantar de su cama. Te ofrezco tanto, llegas y votas como hacen, varios partidos lo han hecho. O sea, por todo lado siempre va a haber un riesgo, una oposición. Echa la ley, echa la trampa, ¿no? Pero mira, estamos Percy, en una trampa infernal. Mira, sí, cerrando esta idea de los intereses, cerrando esta idea de los intereses, Ricardo Salinas, que es presidente de TV Azteca, CEO, agarra y ahora último sacó un tema de que las redes sociales, que se llama, generan TikTokers y generan gente que no han seguido los procesos de vida y de pronto se vuelven millonarios, y esto y lo otro, y se va contra las redes, ¿no? El YouTube, los TikTok y todo ello. ¿Sabes qué? Yo lo que veo en Ricardo Salinas, CEO de TV Azteca, lo que veo es que están entrando a quitarle su menú, ¿no? Y eso está pasando. Eso pasa. Nuevamente te digo, Percy, vivimos en la cuarta revolución industrial, en la tecnología. Oye, con este tema del doble discurso de que digo una cosa como Torres y cierro esto, ¿no? En público y digo otro en el Twitter, cree que nos está vendiendo algo, ¿no? Y lo único que nos está vendiendo es gato por liebre y nos estamos dando cuenta de eso, o ya nos hemos dado cuenta hace tiempo, sino que al pueblo lo sigue asusando, lo sigue confundiendo. Y ese es el tema. En efecto. Oye, gracias, Fausto. Vamos a seguir en contacto. Sabes que tenemos organizados varios conversatorios más sobre todos estos temas, con las digresiones y las permisiones que nos tomamos, ¿no? Las libertades amplias que nos tomamos, tanto con la teoría como con la coyuntura, pero francamente no habría otra posibilidad, creo yo, de hacer un comentario político sobre la realidad, porque sería pues una miseria centrarnos únicamente en las incidencias que genera esta escena política actual, ¿no? Sí, pues, Percy, en ese contrapunto, en ese contrapeso, o en ese contrapoder que le estamos dando a esta dinámica en estas charlas, ¿no? Con tu persona, con mi persona, ¿no? Muy interesante. Contradicción permanente, más que nada. Muy bien, Fausto. Listo. Nos vemos. Buenas Un abrazo. Noches. Cuídate mucho, Percy. Abrazos. Thank you.